Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. Las creencias y tradiciones religiosas forman parte del modelo de crianza de los y las dominicanas, por lo que la mayoría de las personas crece y vive de acuerdo al estipulado en estos códigos, sin atreverse a cuestionarlos o por lo menos tratar de entender su impacto en la vida de cada ser humano. Muchos comportamientos y actitudes son delimitados por las tradiciones religiosas, ocasionando un impacto en la vida de las personas y sobre todo en su sexualidad. Muchas personas desarrollan una doble moral, porque sienten que tienen que apegarse a lo que le ordena su religión, pero al mismo tiempo sienten la necesidad de satisfacer su deseo y lo que su cuerpo necesita, lo que genera un conflicto interno. Y todo esto hace necesario que analicemos la influencia de la religión sobre la sexualidad y las falsas ideas que surgen al respecto, que hacen que muchas personas se sientan presionadas y culpables durante esta época. Para analizar de manera más detallada este tema, contamos en nuestros estudios con la presencia de la antropóloga social e investigadora Taira Vargas. Taira, ¿qué nos puedes decir de este tema? ¿Cómo la religión influye en la sexualidad de las personas y sobre todo en la sexualidad de los dominicanos? Sí, mira, yo pienso que de alguna forma, primero hay que reconocer que la sociedad dominicana, la cultura dominicana, es una cultura muy permeada por las prácticas mágico-religiosas, algunas institucionalizadas, algunas no, o la mezcla de ambas. La creencia en lo trascendente y la creencia desde diferentes denominaciones religiosas es parte de nuestra cultura y aunque se están produciendo cambios es importante reconocerlo. Ahora, en nuestra cultura que está bañada por esas creencias religiosas, se producen diferentes tendencias en la relación, en el manejo del cuerpo, en el manejo de la vida sexual de las personas y en el manejo de las relaciones de pareja. Hay tendencias de relaciones directas entre creencia, pertenecer a una religión y establecer relaciones de parejas en función de esa religión. Pero hay otras tendencias hacia una disociación entre lo que significa pertenecer a una religión, las exigencias que tiene esa religión en términos de dogmas y preceptos con relación a la sexualidad y la vida sexual de las personas. Y excúsame que te interrumpa, te lo pregunto directamente porque recibimos muchas preguntas en respuestas.com de personas que dicen que no pueden tener relaciones sexuales durante el periodo de Semana Santa porque es un pecado. Entonces queremos que tú nos puedas decir cuál es la influencia en ese sentido en la cultura dominicana. Bien, fíjate lo que tú dices, hay personas que entienden que eso es un pecado y no pueden tener relaciones sexuales porque entienden que es un pecado. Hay personas que tienen esa creencia porque están muy vinculadas a grupos religiosos con unas tendencias más fundamentalistas y tienen una vida en ese sentido. Sin embargo, hay mucha gente que va a la iglesia, va a la misa o va a al tipo de rito religioso de la religión a la que pertenece y por otro lado, en Semana Santa se va a fiestas, se va al río, a la playa y en la playa y en el río o en la actividad en la que esté, tienen relaciones sexuales. O sea, asisten a las dos actividades en el mismo día y no tienen esos conflictos ni esas tensiones con relación a eso. Además, dentro de la misma Iglesia Católica hay diferentes tendencias con respecto a estos temas de la sexualidad. Hay tendencias más fundamentalistas y más rígidas en las que el sacerdote influye en preceptos y sanciones con respecto a la vida sexual y hay tendencias mucho más liberales, más abiertas, donde le dan más importancia a la enseñanza de valores y a que la gente mantenga la coherencia con el sentido religioso de los valores y sobre todo del sentido del amor y la coherencia a relación al prójimo. Y ahí hablando de coherencia, quisiera analizar y que tú nos puedas explicar esta parte, porque nosotros somos una cultura que seguimos las tradiciones que nos pasaron nuestros abuelos, nuestros padres, a veces sin cuestionarlas, y ahí viene el asunto. O sea, estamos transmitiendo una cantidad de mitos como que si tienes relaciones sexuales un Viernes Santo te quedas pegado, como que los adolescentes sienten culpa porque si se masturban en Semana Santa y sobre
sobre todo en Viernes Santo, le pueden salir pelos en la mano, se pueden quedar ciegos. Eso es lo que nosotros recibimos ahora en la página web. Entonces quisiéramos que tú nos puedas explicar cómo socialmente seguimos un patrón de seguir una cantidad de mitos y de falsas ideas sin analizar, no obstante la información que hay disponible, porque estamos en la era de la información. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso? Mira, sí es posible en nuestra sociedad, se dan esos planos superpuestos de lo que significa unas vivencias religiosas, unas creencias religiosas y una racionalidad educativa. Eso es posible y se da. E incluso mucha gente tiende a aceptar los dogmas religiosos y no los pasa por el sedazo de la racionalidad, ¿no? Ni los pasa por el sedazo del cuestionamiento de que hasta qué punto esos preceptos religiosos responden a un contexto social distinto al que están viviendo, ¿no? Entonces, esas disociaciones religiosas se producen dentro de nuestra cultura, aunque no son tendencias generalizables ni homogéneas. Hay que reconocer que existe una gran diversidad. El problema que tenemos es la falta de educación, Taira, que entiendo que eso incide muchísimo en que una persona pueda llevarse de una idea como las que estamos planteando sin analizar realmente qué tan real es. Pero ¿cómo a nivel social afecta a una persona su sexualidad solamente encrucijarla o cerrarla en aspectos religiosos, o que sus valores sexuales se apeguen 100% a sus valores religiosos? ¿Es posible tener una sexualidad de una manera independiente y de una manera libre socialmente? Sí, es posible, pero yo creo que el problema no es solo de educación. O sea, hay personas que reciben educación, que reciben orientación sobre el tema de la sexualidad. Sin embargo, ponen barreras a esa información que reciben con relación a su vida sexual. Entonces, el tema está en cómo trabajar culturalmente sin entrar en el irrespeto a las creencias religiosas, sin entrar, respetando el que la gente tenga sus creencias, pero que esas creencias no afecten su salud sexual y reproductiva, ni afecten sus relaciones con las otras personas. Y qué bueno que tú lo mencionas, Taira, porque tenemos casos de parejas que tienen conflictos durante Semana Santa, porque hay algunos que tienen deseo sexual y no pueden satisfacerlo porque estamos en Semana Santa. Entonces, ahí tienes razón, hay personas que les afecta y de alguna manera se sienten muy presionados porque tienen que cumplir con ese mandato. Así es, pero yo pienso que el tema está en cómo respetar esto y cómo trabajarlo en la relación de pareja, en un diálogo más abierto, porque definitivamente esas muchas creencias que tienen que ver con este tema de cómo las consecuencias de la vida sexual en Semana Santa afectan físicamente, no tienen mucho asidero incluso dentro de la misma Iglesia Católica. O sea, hay creencias, muchas de estas creencias que vienen de tradiciones en nuestro país, hoy no están siendo fortalecidas por algunas tendencias dentro de la Iglesia Católica en la que ni siquiera se fortalece eso. Entonces, la revisión de estas tradiciones también es importante en las relaciones de pareja y también en la educación que se da en la familia. Lo que es más importante es que se dé un diálogo abierto sobre sexualidad, independientemente de los preceptos religiosos dentro de la familia y dentro de las relaciones de pareja, para que entonces fluya con más armonía, porque sexo y armonía van de la mano en las relaciones de pareja y en la familia. Muchísimas gracias, Taira. Como siempre, un honor tenerte en el programa analizando este tema. Apreciamos tu tiempo. Gracias. Nuestra vida religiosa y nuestra vida sexual son dos cosas diferentes, que pueden convivir armoniosamente sin suprimir una de la otra. Una sexualidad sana es la que deja fuera la represión, la vergüenza y la culpa. Para lograrlo es necesario tener muy en cuenta, tener una buena comunicación con la pareja e inculcar a los niños desde que son pequeños que lo sexual es algo normal y natural. Solo así podremos tener luego adultos que sean capaces de enfrentarse de buena manera a su propia sexualidad sin miedo y sin ninguna represión.
Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irle quiero recomendarles nuestra revista Respuestas, que es la primera y única publicación dominicana especializada en educación sexual para toda la familia, donde podrán seguir ampliando sus conocimientos en temas tan importantes como la relación de pareja, infecciones de transmisión sexual, cómo hablar de sexualidad con los adolescentes, cómo responder las preguntas de sexualidad que hacen los niños y niñas y otros temas súper importantes, por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.